¿Alguna vez te has preguntado por qué en la Biblia los cerdos tienen un significado tan fuerte, tan distinto a cualquier otro animal? ¿Por qué hay una carga simbólica tan intensa detrás de su mención? Hoy no hablaremos solo de animales, ni de cultura, ni de crianza. Hoy hablaremos de puertas espirituales, de atmósferas que se contaminan, de hogares que sin saberlo han sido convertidos en terrenos de influencia demoníaca, no por la maldad visible, sino por una permisividad silenciosa que comienza con decisiones aparentemente inofensivas, como permitir la presencia de ciertos animales, como los cerdos, sin discernir el peso espiritual que eso puede acarrear. No estamos hablando de una superstición ni de creencias populares. Estamos hablando de símbolos bíblicos, de advertencias espirituales, de patrones que se repiten desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Porque si algo queda claro en las Escrituras es que Dios no usa el lenguaje animal por casualidad. Cada criatura tiene un propósito, una función y también una carga simbólica. En el caso del cerdo, esa carga es de impureza, de desobediencia, de rechazo espiritual. En Levítico capítulo 11, Dios entrega leyes dietéticas al pueblo de Israel y una de las prohibiciones más claras es la del cerdo. El versículo 7 lo dice sin ambigüedades: y el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. No se trataba solamente de salud física, era un acto de obediencia espiritual. Dios estaba separando a su pueblo de prácticas paganas, de costumbres contaminadas, de influencias impuras. Y el cerdo representaba justo eso, una figura externa de impureza interna. Pero ¿qué pasa cuando hoy, en tiempos de gracia, se ignora este principio? ¿Qué ocurre cuando alguien decide criar, mantener o incluso convivir en su hogar con cerdos sin tener discernimiento espiritual? Lo primero que debemos entender es que nada en la palabra de Dios es irrelevante, y mucho menos los símbolos que se repiten con fuerza. Cuando Jesús confrontó una legión de demonios en el hombre gadareno, en Marcos capítulo 5, ¿recuerdas a dónde pidieron ser enviados los espíritus inmundos? A los cerdos, no a las ovejas, no a las aves, no a animales de adoración o sacrificio, a los cerdos, porque hay una afinidad espiritual entre lo inmundo y lo profanado. Y aquel lugar donde hay cerdos, donde hay tolerancia con lo impuro, se convierte en un terreno cómodo para la opresión espiritual. Esto debe hacernos reflexionar profundamente, porque el hogar no es solo un espacio físico, es un altar, es un lugar donde se manifiesta la presencia o la ausencia de Dios. Y todo lo que entra, todo lo que se permite, tiene una consecuencia. Cuando alguien decide introducir en su entorno doméstico un símbolo cargado bíblicamente de impureza, está abriendo una grieta espiritual. Y si no se discierne, si no se consagra, esa grieta puede volverse una puerta. Algunos dirán: pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y es cierto, Cristo nos liberó de la ley ceremonial, pero no del principio de santidad. La gracia no anula el discernimiento, la gracia perfecciona la obediencia. Y si el Espíritu Santo te está alertando sobre algo que puede parecer irrelevante para el mundo, pero que tiene un peso en lo espiritual, tú debes prestar atención, porque los pequeños detalles son los que definen la pureza del altar. En muchos contextos rurales y aún en hogares urbanos, hay quienes crían o conviven con cerdos, no solo por necesidad económica, sino por costumbre. Pero lo que para el cuerpo puede parecer normal, para el espíritu puede convertirse en una carga. El cerdo, bíblicamente, no representa solo un animal inmundo, representa una atmósfera espiritual de rebelión, de desobediencia, de lo que no ha sido consagrado. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta advertencia no es casual, no es decorativa, está cargada de revelación. Jesús está comparando el corazón endurecido, el alma que rechaza la verdad, con los cerdos, y lo hace para mostrar la naturaleza destructiva de quien no valora lo santo.
¿Y qué sucede si tú permites que esa figura simbólica habite bajo tu techo? Estás discerniendo lo que estás trayendo. Estás vigilando tu atmósfera espiritual. Esto no es fanatismo, es santidad. No se trata de odiar a los animales, sino de entender el lenguaje espiritual. No se trata de condenar, sino de despertar. Porque hay hogares donde el altar está apagado, donde la oración no fluye, donde la palabra no arde, donde la fe está estancada y nadie sabe por qué. Pero si miras con atención, si examinas con humildad, verás que tal vez no se trata de un problema humano, sino de una puerta abierta. La Escritura nos dice que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y cuando Él da una señal repetida en la Biblia, debemos prestarle atención. Los cerdos una y otra vez aparecen como símbolo de lo impuro, de lo que no puede participar del altar, de lo que no fue diseñado para la comunión con lo santo. Y si tú quieres mantener una atmósfera de revelación, de fuego, de dirección espiritual en tu hogar, no puedes ignorar este principio. Dios no permite nada sin razón. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es coincidencia, es propósito, es el Espíritu Santo hablándote al corazón, no para acusarte, sino para despertarte, no para condenarte, sino para mostrarte que aún hay tiempo para cerrar puertas, para limpiar el ambiente, para declarar nuevamente que tu casa le pertenece al Señor, porque lo que ahora parece insignificante, mañana será testimonio. Lo que hoy parece solo una práctica común, puede estar afectando dimensiones espirituales que tú no ves, pero que tu espíritu siente. No ignores la incomodidad, no minimices la alerta, no calles la voz que hoy te está diciendo: revísalo, entrégalo, consagra tu altar. Lo más peligroso de una puerta abierta no es que entre el enemigo de inmediato. Lo más peligroso es que al principio no se note, que todo parezca normal, que no haya señales evidentes de caos, porque mientras tú piensas que todo está bien, el enemigo se acomoda, se instala, observa y empieza a trabajar en silencio. Su mayor arma no es el ruido, es la distracción. No necesita correr si puede infiltrarse, no necesita atacar si puede persuadirte a ignorar lo que importa. Y una de sus estrategias más efectivas es disfrazar lo impuro como inofensivo, como algo cultural, como una tradición más. Por eso Jesús fue tan claro al usar a los cerdos como ejemplo de lo que no tiene valor espiritual. No porque el animal en sí tenga poder, sino porque representa lo que ha sido profanado, lo que ha perdido su propósito. En la cultura hebrea, los cerdos eran símbolo de lo impuro no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Eran lo que se excluía del altar, lo que no podía entrar en el templo, lo que no tenía lugar entre lo consagrado. Pero hoy, en un mundo donde todo se relativiza, también se ha relativizado la pureza. Se ha perdido la urgencia de examinar lo que permitimos en nuestros hogares. Nos hemos acostumbrado a coexistir con lo que antes nos provocaba discernimiento. Y lo hacemos porque pensamos que no pasa nada, que Dios mira el corazón, que los tiempos han cambiado. Pero escúchame bien, el corazón no puede estar limpio si el altar está contaminado. La gracia no reemplaza la santidad. La gracia nos capacita para vivir en ella. Cuando el Espíritu Santo te inquieta respecto a algo tan específico como la presencia de un cerdo en casa, no es porque quiera hacerte sentir condenado, sino porque quiere abrirte los ojos. Porque Él sabe que cada detalle cuenta. Él sabe que la atmósfera espiritual se afecta no solo por lo que haces, sino por lo que toleras. Y si estás buscando avivamiento, si estás orando por revelación, por protección, por dirección para tu casa, pero has permitido que se instale en ella un símbolo que representa la rebelión, entonces hay una contradicción que necesita ser atendida. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este llamado no es solo para pecados grandes o visibles, es para todo aquello que contamina el ambiente espiritual. Y aunque no lo parezca, aunque el mundo lo banalice, cuando convives con símbolos de impureza como los cerdos, sin discernimiento, estás permitiendo que se debilite la autoridad espiritual de tu hogar.
No es casualidad que el enemigo haya pedido ser enviado a los cerdos cuando fue expulsado del hombre endemoniado. Los demonios sabían que ese animal era el recipiente perfecto para lo inmundo. ¿Y sabes qué pasó después? Los cerdos se precipitaron por un despeñadero y murieron ahogados. Eso nos revela que lo inmundo no puede sostener la presencia del enemigo sin destrucción. El enemigo siempre mata lo que habita, y donde hay rebelión, siempre hay ruina. Ahora pregúntate, ¿quieres que tu hogar sea terreno fértil para el propósito de Dios o espacio cómodo para el enemigo? ¿Estás dispuesto a revisar cada rincón de tu casa, cada costumbre, cada elemento, cada decisión, para asegurarte de que no estás alojando lo que debe ser echado fuera? Porque a veces el enemigo no necesita permiso, solo una excusa. Y muchas veces esa excusa es la ignorancia voluntaria. El no es para tanto, el no pasa nada. El Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón y por eso te está hablando. Por eso te está mostrando que incluso un detalle como tener un cerdo en casa no es insignificante. Es una señal, una alerta, una grieta que si no se cierra puede convertirse en un pasaje para el desgaste espiritual. Y es importante decir esto con claridad. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de santidad, de atmósferas, de cobertura espiritual. Porque tú puedes ser salvo y vivir sin paz. Puedes ser creyente y caminar sin dirección. Puedes orar pero no escuchar respuesta. Y muchas veces eso se debe a lo que permitiste habitar bajo tu techo sin consultarlo con Dios. Cuando el Espíritu Santo se contrista, el ambiente se apaga, se vuelve seco, pesado, frío. La adoración se vuelve rutina. La palabra ya no conmueve. La oración se convierte en esfuerzo. Y tú lo sabes, porque lo has sentido. Porque ha habido momentos en que tu hogar fue fuego, fue altar, fue descanso. Pero algo cambió, algo se fue apagando. Y tal vez no fue un pecado evidente. Tal vez fue una decisión pequeña, una costumbre antigua, una tradición familiar, o sí, incluso un animal que sin saberlo trajo consigo una atmósfera incompatible con la presencia de Dios. Lo que hoy el Señor te está diciendo es esto: no ignores los símbolos, no minimices las señales, porque el mundo espiritual no funciona por intenciones, sino por principios. Y si en la palabra el cerdo fue declarado inmundo, y si Jesús lo usó como ejemplo de lo profano, y si los demonios lo reconocieron como su refugio temporal, entonces tú y yo no podemos tratar este tema como algo irrelevante. No se trata de temor, se trata de discernimiento. No se trata de legalismo, se trata de obediencia. Porque Dios quiere que tu casa sea un lugar donde fluya la unción sin obstáculos. Un lugar donde su presencia repose con libertad. Un lugar donde el altar esté limpio, el ambiente consagrado y cada rincón declare: aquí solo habita lo santo. Y si hoy te das cuenta de que hay algo que debe ser entregado, entrégalo. Si te das cuenta de que hay algo que debe salir, sácalo. No con miedo, sino con fe. Porque cada acto de obediencia abre un camino nuevo para la bendición. Cada limpieza espiritual trae restauración. Cada renuncia que haces por amor a Dios se convierte en una puerta cerrada al enemigo y una invitación al Espíritu Santo. Tal vez llorarás, tal vez sentirás que estás dejando atrás algo que formó parte de tu historia. Pero no es pérdida, es preparación. Porque lo que parece una renuncia ahora será testimonio después. Porque cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Hay una trampa silenciosa que se activa cuando el alma se acostumbra a convivir con lo impuro. No lo ve venir, porque llega de forma lenta, disfrazada, mezclada con lo que parece cotidiano. No se presenta como un ataque, sino como una adaptación. Y sin darte cuenta, lo que una vez habría sido inaceptable para tu espíritu empieza a parecer normal. Es ahí donde comienza el verdadero peligro, cuando pierdes la capacidad de distinguir entre lo santo y lo tolerable. La presencia de lo impuro no siempre grita, a veces susurra. Se introduce en tu rutina, en tus costumbres, en tu casa. Y mientras tú lo tratas como algo más, en lo invisible se están moviendo fuerzas que afectan tu atmósfera, tu claridad, tu paz.
Porque el enemigo no necesita permiso explícito, solo necesita espacio. Un espacio que muchas veces abrimos cuando ignoramos lo que Dios ya ha revelado. La palabra nos enseña en Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni enseñaron a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa es la raíz de muchos de nuestros estancamientos espirituales. Hemos dejado de hacer diferencia. Hemos suavizado el discernimiento. Hemos mezclado lo sagrado con lo mundano. Y una de las formas más sutiles en que el enemigo lo hace es mediante lo simbólico. No se trata solo de la carne ni de la alimentación. Se trata de lo que representa. El cerdo en la Biblia simboliza lo que se ha negado a ser transformado, lo que no rinde su naturaleza, lo que no puede participar del altar. Y cuando se permite su presencia en el hogar sin discernimiento, se activa algo en lo espiritual, una contradicción entre lo que profesas con tu boca y lo que permites con tus actos. ¿Y qué produce esa contradicción? Desgaste, desenfoque, desaliento. Empiezas a notar que tus tiempos de oración ya no tienen la misma profundidad, que la Biblia ya no te habla como antes, que tus hijos están más distraídos, que el ambiente se siente tenso, que hay más discusiones, más sueño, más apatía, y no sabes por qué. Pero en lo espiritual ya hay una grieta abierta, porque todo lo que entra en tu casa afecta la atmósfera. Todo, desde las palabras que se dicen hasta los objetos que se guardan, desde las decisiones que se toman hasta los animales que habitan contigo. Y si tú has declarado que tu casa le pertenece al Señor, entonces no puedes permitir que cohabite lo que simboliza rebelión con lo que representa santidad. Porque Dios no comparte su altar con lo impuro. No lo hizo en el Antiguo Testamento, no lo hizo en el Nuevo y no lo hará ahora. Recordemos lo que Jesús dijo cuando expulsó a los demonios que entraron en los cerdos. El relato nos dice que toda la manada, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Es decir, lo inmundo no puede sostener vida cuando se enfrenta con el poder de Dios. No hay neutralidad en el ámbito espiritual. Donde hay oscuridad, no hay luz. Y donde hay luz, la oscuridad huye. Pero si tú toleras la oscuridad, aunque sea simbólicamente, aunque sea culturalmente, entonces estás negando la luz con tus actos, aunque la proclames con tus palabras. Dios no quiere hogares tibios, quiere hogares consagrados. Espacios donde su presencia pueda manifestarse con libertad, donde la adoración no se vea interrumpida por grietas abiertas, donde no haya contradicción entre lo que se cree y lo que se tolera. Pero para eso necesitas aprender a discernir lo que parece normal y preguntarte, ¿esto honra a Dios o contamina mi altar? Y aquí es donde muchos fallan, porque no quieren parecer radicales, porque no quieren que los tilden de exagerados, porque hay un precio emocional, relacional, social, al apartarse. Pero la santidad siempre tiene un costo, y el precio de ignorarla es más alto que el de obedecerla, porque lo que no confrontas hoy crecerá mañana, lo que hoy toleras mañana dominará, y lo que ahora parece inofensivo mañana puede ser la causa del silencio espiritual que estás experimentando. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos muchos perderán la sensibilidad, que sus corazones serán endurecidos, que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso no comienza con grandes pecados, comienza con pequeñas concesiones, con lo que decides no cuestionar, con lo que prefieres no entregar, con lo que mantienes en tu casa aunque el espíritu ya te ha inquietado. Y cuando se trata de algo como la presencia de cerdos en el hogar, no se trata de legalismo sino de símbolo, porque Dios habla en símbolos. Jesús usó parábolas llenas de animales, de hábitos, de ejemplos cotidianos. El Espíritu Santo inspira discernimiento usando lo que parece pequeño para revelar verdades eternas. Y si Él ha dejado una imagen tan clara sobre el cerdo en las Escrituras, es porque hay algo que debemos atender con urgencia. Si tú permites en tu entorno una figura que la Biblia asocia con lo impuro, con la resistencia, con la insensibilidad espiritual, no esperes cosechar sensibilidad, revelación o presencia constante.
porque lo que siembras cosechas. Y si el ambiente de tu casa está sembrado con tolerancia a lo impuro, la cosecha será sequía espiritual. Pero aquí está la buena noticia: aún hay tiempo, porque Dios no te muestra esto para condenarte, sino para restaurarte. Aún puedes cerrar la puerta, aún puedes consagrar tu casa, aún puedes declarar que solo el Espíritu Santo tiene lugar en tu espacio, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, y lo que ahora parece corrección, mañana será testimonio. Cuando limpias tu ambiente, cuando entregas lo que Él te pide, cuando renuncias a lo que parece inofensivo, pero que carga un símbolo de rebelión, se desata un nuevo fluir espiritual en tu casa. Y verás la diferencia, lo sentirás en tu oración, lo notarás en la paz, lo verás en tus hijos, porque el altar responde cuando el ambiente es purificado. Hay momentos en la vida espiritual donde no basta con orar más fuerte ni con cantar más alto. Hay momentos donde la oración no fluye, donde la palabra no penetra, donde el alma se siente reseca aunque el cuerpo esté activo. Y no es porque Dios no esté hablando, sino porque algo en el ambiente ha endurecido la tierra. Y cuando la tierra está endurecida, la semilla no echa raíces. Lo que debería crecer se estanca, lo que debería romperse se mantiene intacto, lo que debería ser presencia se convierte en rutina. Y todo empieza con una atmósfera que ya no responde a la voz de Dios. ¿Has sentido eso en tu casa? ¿Has notado que el ambiente ha cambiado? ¿Que lo que antes provocaba quebranto ahora parece no mover nada? ¿Que tu familia está más dispersa, más irritable, más desconectada? No es casualidad, es consecuencia, porque el enemigo no solo quiere atacarte, quiere neutralizarte. Y su estrategia no es destruir de inmediato, sino endurecer el ambiente, volverlo resistente al espíritu, como un terreno donde ya no germina la semilla, como un corazón que ya no es tierra fértil. Y la raíz muchas veces está en lo que has permitido, en lo que has ignorado, en lo que has dejado habitar bajo tu techo sin discernimiento. Porque todo lo que ocupa espacio físico en tu hogar ocupa también una posición espiritual. Nada es neutro cuando se trata del altar. Cada objeto, cada símbolo, cada presencia carga una influencia. Y cuando permites que algo simbólicamente impuro como el cerdo tenga lugar en tu entorno, sin darte cuenta estás endureciendo la atmósfera espiritual. Esto no es superstición, es principio. Es lo que Dios mostró desde el principio de los tiempos. En el Antiguo Testamento, cada cosa en el templo tenía un significado, una función, un nivel de santidad. No se podía ofrecer cualquier sacrificio, ni usar cualquier utensilio, ni entrar con cualquier prenda. ¿Por qué? Porque Dios quería que su presencia habitara en un ambiente consagrado. Y ese principio no cambió. Lo que cambió fue el lugar. Ahora tú eres el templo, tu casa es el altar, tu atmósfera es el espacio donde el cielo quiere tocar la tierra. Pero si permites que el altar esté contaminado, la presencia se detiene. Por eso hay tantos hogares donde el espíritu ya no se mueve como antes, donde el aceite se secó, donde la pasión se enfrió, donde hay Biblia, pero no hay revelación, donde hay música cristiana, pero no hay quebranto, donde se habla de Dios, pero no se experimenta su poder, porque algo se infiltró, algo fue permitido, algo se instaló. Y aunque no lo parezca, está operando como una barrera invisible que impide que la gloria de Dios repose. Y aquí es donde el cerdo como símbolo espiritual cobra su peso, porque representa lo que no ha sido purificado, lo que no puede ser transformado, lo que rechaza lo santo. Por eso Jesús dijo que no eches lo santo a los cerdos, porque no lo valoran, lo pisan, lo destruyen y luego se vuelven contra ti. Ese es el espíritu que opera cuando lo impuro se normaliza, se pierde el valor por lo santo, se pisotea lo que es de Dios, se deshonra lo que trae vida, y el resultado es confusión, frialdad y estancamiento. Pero hay esperanza, porque Dios no te revela esto para que vivas con culpa, sino para que actúes con decisión. Él te está diciendo hoy: consagra tu casa, limpia tu altar, no permitas más contradicción.
porque tu hogar está llamado a ser un refugio de gloria, no un terreno de opresión. Está llamado a ser espacio de revelación, no de resistencia. Está llamado a ser un lugar donde el Espíritu fluye, no donde es ignorado. Y esto no se trata de un acto simbólico, sino de una decisión profunda, una decisión que comienza con revisar, con examinar, con discernir. ¿Qué hay en mi casa que representa lo que Dios llama inmundo? ¿Qué estoy tolerando que tal vez impide el fluir del Espíritu? ¿Qué me está robando la sensibilidad espiritual? Porque muchas veces el enemigo no entra por la puerta del pecado evidente, sino por la ventana de la permisividad. Y si no cierras esa ventana, la atmósfera nunca se limpiará. En Josué capítulo 7 vemos cómo todo un pueblo fue afectado por un solo acto de desobediencia. Un hombre, Acán, escondió en su tienda algo que Dios había declarado prohibido. Nadie más lo sabía. Era solo una capa, unas monedas. Pero ese acto contaminó el campamento. Y mientras eso no fue expuesto, Israel no pudo avanzar. Perdieron batallas, se rompió la bendición, se detuvo la conquista. Todo por un objeto escondido en una tienda. Todo por algo que parecía inofensivo, pero que tenía carga espiritual. Y tal vez eso está pasando en tu casa. Tal vez no has visto el avance porque hay algo que está oculto, algo que no has confrontado, algo que has normalizado. Y puede que no sea una capa ni monedas, pero tal vez es una figura, una presencia, un símbolo, como el cerdo, que representa impureza espiritual. Y hasta que no lo entregues no verás el avance, porque Dios no habita donde no hay obediencia. Dios no bendice lo que no se ha rendido. Hoy el Espíritu Santo te llama a actuar, a revisar, a consagrar, no con miedo, sino con fe, porque todo lo que le entregues a Dios, Él lo purificará. Todo lo que saques por obediencia será reemplazado por gloria, porque cuando limpias el altar, el fuego vuelve a descender. Cuando renuncias a lo impuro, la voz de Dios vuelve a resonar. Cuando decides honrar lo santo, su presencia inunda cada rincón, y verás cómo cambia el ambiente. Verás cómo vuelve la paz, cómo se rompe la tensión, cómo se restaura el fluir, porque Dios recompensa al que decide santificar su casa, al que elige consagrar lo que otros toleran, al que se atreve a cerrar puertas que parecían pequeñas, pero que estaban afectando su atmósfera. Hoy es el día de limpieza, hoy es el día de cerrar la grieta, hoy es el día de declarar: Señor, mi casa es tuya y todo lo que no te honra, lo entrego. Lo más grave de tolerar lo inmundo en el hogar no es solo lo que te afecta a ti, es lo que heredan tus hijos. Porque lo que tú no limpias, ellos lo cargarán. Lo que tú normalizas, ellos lo repetirán. Y lo que tú permites por ignorancia, ellos defenderán por convicción. Así se construyen las cadenas invisibles que atan a las familias. No con grandes pecados, sino con pequeñas concesiones que se repiten en silencio, generación tras generación. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios dice con claridad: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos han leído este versículo con temor, como si Dios estuviera castigando sin razón, pero en realidad Dios está mostrando una ley espiritual. Lo que no se rompe, se transfiere. Lo que no se sana, se hereda. Y lo que tú permites hoy bajo tu techo puede convertirse mañana en la carga espiritual de tus hijos. Por eso este tema no es liviano. No se trata solo de si tener un cerdo en casa es un pecado evidente. Se trata de lo que representa, de lo que activa, de lo que siembra en lo invisible. Porque cuando un símbolo de impureza se vuelve parte del ambiente familiar, sin discernimiento, se abre una puerta para que el enemigo establezca patrones espirituales silenciosos que con el tiempo se fortalecen y se manifiestan en formas que no siempre parecen relacionadas. Apatía espiritual, rebeldía, enfermedades sin explicación, ataques de ansiedad, opresión nocturna, confusión mental, relaciones rotas. Y tú te preguntas: ¿por qué mi casa está así si yo busco a Dios? ¿Por qué siento esta batalla constante? ¿Por qué mis hijos están fríos, indiferentes, desconectados? La respuesta no siempre está en lo externo, sino en lo que has dejado entrar. Porque el enemigo no necesita habitar en el cuerpo si ya ha tomado el ambiente, si ya controla la atmósfera.
Si ya tiene dominio en lo invisible por algo que fue permitido, heredado, tolerado o ignorado. Y sí, a veces eso comienza con lo simbólico, con lo que culturalmente parece normal, pero que espiritualmente representa rebelión. El cerdo en la Biblia es eso, una imagen del alma que no se quiere alinear, que resiste la transformación, que no acepta el llamado a la santidad. Y si ese símbolo es parte de tu entorno sin discernimiento, puede estar alimentando un patrón que tus hijos aprenderán a repetir. Porque los niños no solo imitan lo que se les dice, absorben el ambiente, copian lo que tú toleras, adoptan lo que tú normalizas. Y si tú no haces diferencia entre lo santo y lo común, ellos crecerán sin discernimiento. Y el problema con la falta de discernimiento es que hace vulnerable el corazón, lo vuelve susceptible al engaño, lo prepara para que el enemigo siembre su narrativa. ¿Y qué hace el enemigo? Usa lo que parece tierno, bonito, doméstico, cotidiano, para plantar confusión. Siembra ideas como: Dios no es tan exigente, no es para tanto. Eso era en el Antiguo Testamento. La gracia cubre todo. Y mientras tanto, lo impuro va creciendo, se arraiga, se vuelve parte de la identidad del hogar. Y con el tiempo, las consecuencias no se ven en quien permitió la grieta, sino en los que nacieron dentro de ella. Hay hogares donde se ora pero no hay revelación, donde se lee la Biblia pero no hay fruto, donde hay música cristiana pero no hay temor de Dios. Y cuando uno observa más de cerca, descubre que la raíz está en lo no resuelto, en lo no discernido, en lo no renunciado, en esos objetos, símbolos o tradiciones que fueron heredados sin oración, sin limpieza espiritual, sin alineación al diseño de Dios. Pero aquí está la verdad que rompe cadenas. Dios no permite que veas esto para que vivas con culpa, sino para que tomes autoridad. Porque tú no estás destinado a repetir lo que vivieron tus padres. Tú fuiste llamado a romper ciclos, a cambiar la historia, a levantar un altar limpio donde hubo grietas, a establecer una atmósfera de gloria donde antes hubo oscuridad. Y para eso debes ser radical, no sentimental, no diplomático, radical. Porque el reino de Dios no se establece con tibieza, sino con decisión. Debes mirar tu casa con ojos espirituales, revisar cada rincón, orar por cada objeto, preguntar: Señor, ¿esto honra tu presencia o la interrumpe? Porque lo que no se limpia se repite, lo que no se enfrenta se perpetúa. Muchos quieren un hogar de paz, pero no están dispuestos a cerrar puertas. Quieren un ambiente de adoración, pero no entregan lo que contamina. Quieren hijos sensibles a Dios, pero no limpian los símbolos de rebeldía. No se trata de religión, se trata de atmósfera. Y lo que habita en tu atmósfera moldea lo que tus hijos absorben. Cuando Jesús entró en la casa de la niña muerta, lo primero que hizo fue echar fuera a los que no creían. Porque antes de que la resurrección ocurriera, el ambiente tenía que cambiar. No se puede ver milagros donde hay burla. No se puede ver vida donde hay confusión. La atmósfera siempre precede a la manifestación. Por eso hoy Dios te está llamando: limpia tu atmósfera, no por miedo, sino por legado, no por condenación, sino por propósito. Porque tus hijos no necesitan un hogar estéticamente perfecto, necesitan un altar encendido, necesitan ver que tú haces diferencia, que tú vives con discernimiento, que tú decides no convivir con lo que Dios llamó inmundo. Porque cuando ellos vean eso, aprenderán, serán sensibles, rechazarán lo falso, buscarán lo verdadero, serán herederos de una atmósfera de presencia, no de confusión. Dios quiere romper patrones en tu generación y todo empieza con una decisión: hacer limpieza, no solo física, sino espiritual, orar, discernir, entregar, renunciar, cambiar, sacar. Y entonces el ciclo se rompe. El patrón se detiene, la herencia cambia, porque lo que tú limpias hoy será libertad para tus hijos mañana. Dios nunca te revela una grieta sin tener ya preparado el plan para sellarla. Nunca expone un patrón de maldición sin mostrarte la salida hacia la bendición. Porque Él no es solo un Dios que revela, es un Dios que restaura, un Dios que transforma,
Un Dios que no quiere que vivas atrapado en la herencia del error, sino en la cobertura del propósito. Quizás tú eres la primera persona en tu familia que ha sentido esta incomodidad. Quizás tú eres quien ha comenzado a hacer preguntas que antes nadie se atrevió a hacer. Tal vez fuiste criado bajo ambientes donde lo impuro era normal, donde lo espiritual se mezclaba con lo supersticioso, donde los símbolos de rebelión estaban camuflados como cultura o tradición. Pero tú sentiste algo. El espíritu te inquietó. La atmósfera te perturbó. Y hoy estás aquí leyendo esto, no por coincidencia, sino por propósito. Porque Dios te ha escogido a ti para comenzar algo nuevo. Eres el eslabón que rompe la cadena. Eres el altar que se enciende en medio de un linaje apagado. Eres la voz que dice basta, donde muchos callaron. Y no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. No porque tengas toda la fuerza, sino porque tienes la revelación. Hoy tienes la oportunidad de cambiar el rumbo espiritual de tu generación, de cortar con el pasado, de cerrar las puertas que otros dejaron abiertas, de sanar las heridas que otros ignoraron, de purificar el ambiente que otros contaminaron. Y todo comienza con un acto: consagrar tu casa, no como algo simbólico, sino como una declaración espiritual. La consagración es una entrega total, es decirle a Dios: aquí tienes mi espacio, mi atmósfera, mis decisiones. Te doy autoridad sobre cada rincón y renuncio a todo lo que te estorba. No se trata solo de orar, se trata de actuar, de limpiar, de revisar, de confrontar, de discernir, porque no puedes invitar la presencia de Dios a un altar que está compartido con lo impuro. Y cuando tú consagras, algo poderoso sucede. Se rompe la cadena, se detiene el ciclo. Lo que antes parecía inevitable, ahora se detiene en ti. Lo que afectó a tus padres no alcanzará a tus hijos. Lo que destruyó a tu linaje no tocará a tu descendencia. Porque Dios honra la obediencia. Él cubre al que se alinea. Y cuando un hogar es consagrado, se convierte en una tierra segura, donde su presencia puede habitar con libertad. ¿Recuerdas lo que ocurrió en el libro de Éxodo cuando los israelitas estaban por salir de Egipto? Dios les dio una instrucción clara: marquen con sangre los dinteles de sus casas. ¿Por qué? Porque esa marca haría la diferencia, porque esa sangre consagraba el hogar, porque esa señal detendría el juicio. Y en medio de la noche más oscura, las casas consagradas fueron preservadas. Ninguna fue tocada, ninguna fue herida, ninguna fue destruida. Eso mismo ocurre hoy en el mundo espiritual. Cuando tú decides consagrar tu casa, es como marcarla, es decirle al enemigo: aquí no tienes entrada, aquí no tienes dominio, aquí solo reina el Espíritu Santo. Y aunque el mundo se llene de oscuridad, aunque muchos sigan normalizando lo impuro, tu casa será un refugio, un faro, un altar encendido en medio de la noche. Pero tienes que hacer tu parte, porque Dios no fuerza su presencia en donde no hay entrega. Él es caballero, pero también es fuego consumidor. Él no cohabita con la tibieza. O es todo o es nada. Y si tú has estado intentando mezclar lo santo con lo que representa impureza, hoy es el momento de decidir. Hoy es el día de limpiar. Hoy es el día de declarar: mi casa no será espacio de confusión, será territorio del reino de Dios. Muchos piensan que el cambio toma años, pero en lo espiritual, el cambio se activa con una decisión. El proceso puede ser largo, pero el punto de quiebre es inmediato. Basta una entrega total, una obediencia radical para que el cielo se abra sobre tu hogar. Lo que parecía una maldición se convierte en plataforma. Lo que parecía vergüenza se transforma en testimonio. Y tus hijos lo verán y sentirán la diferencia. Y crecerán en una atmósfera distinta. Aprenderán desde pequeños lo que tú aprendiste con dolor. Serán enseñados desde el altar, no desde la grieta. Porque tu consagración es su protección. Tu limpieza espiritual es su herencia. Tu obediencia hoy es su victoria mañana. La Biblia dice en Salmo 112, versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Lo ves? La obediencia no solo afecta tu presente, impacta tu futuro. Bendice tu descendencia, multiplica tu fe en tus generaciones.
Abre caminos donde antes había muros. Todo porque decidiste consagrar. Así que no lo pienses más. No retrases lo que Dios te está pidiendo. No endurezcas tu corazón por costumbre, por lógica, por cultura o por miedo. Porque la decisión que tomes hoy no solo te afecta a ti, afecta a los que vienen detrás. Y si tú decides cerrar la puerta, ellos caminarán en libertad. Si tú decides limpiar, ellos crecerán bajo un cielo abierto. Dios está buscando casas consagradas, familias que se atrevan a vivir diferentes, padres que digan: lo que yo permití hasta hoy no entrará más. Hijos que declaren: no repetiré lo que vi, porque Dios me está mostrando un nuevo camino. Hogares que se levanten como altares vivientes, donde el Espíritu Santo no sea un visitante, sino un residente permanente. Y tú puedes ser el inicio, el principio de algo nuevo, el comienzo de una generación marcada por la gloria de Dios. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Y cuando lo hagas, cuando consagres, cuando limpies, cuando entregues, verás cómo el cielo se abre, cómo la atmósfera cambia y cómo lo que parecía destino de maldición se convierte en historia de redención. Hay algo más peligroso que el pecado evidente. Es aquello que ya no incomoda, lo que antes provocaba convicción, pero ahora solo causa indiferencia. Lo que antes discernías como impuro, pero ahora toleras como parte de tu entorno. Porque el problema más grave no es cuando caes, sino cuando te acostumbras. No es cuando tropiezas, sino cuando dejas de ver la piedra. No es cuando luchas contra lo oscuro, sino cuando decides convivir con ello. El alma humana tiene una capacidad asombrosa de adaptación. Lo que en un principio choca, después se acepta. Lo que primero duele, luego se normaliza. Y eso no pasa solo en lo emocional, pasa también en lo espiritual. La exposición constante a lo inmundo insensibiliza. La costumbre contamina la percepción. Y cuando el corazón deja de reaccionar, el enemigo gana territorio sin necesidad de atacar de frente. Por eso Dios desde el principio fue claro en separar lo puro de lo impuro. No por ritualismo, sino por protección. Porque sabía que lo impuro no solo ensucia lo externo, sino que adormece lo interno, que no solo contamina el ambiente, sino que desactiva la sensibilidad del alma. Y si pierdes sensibilidad, pierdes discernimiento. Si pierdes discernimiento, pierdes dirección. Y si pierdes dirección, pierdes propósito. En Levítico capítulo 11, cuando Dios establece las leyes sobre los animales puros e impuros, el cerdo es mencionado específicamente como uno de los que no deben comerse ni tocarse. Y aunque ya no vivimos bajo la ley ceremonial, el principio espiritual sigue vigente. Hay cosas que representan una atmósfera de rebelión que no podemos permitir habitar en nuestra vida, porque lo que simboliza lo inmundo afecta mucho más de lo que parece. El problema no está solo en la figura, sino en el hábito que construye. Porque cuando algo que representa lo profano habita constantemente en tu casa, comienza a modelar tu carácter. No se trata de si es bonito, tierno o cultural, se trata de lo que significa en lo espiritual. Se trata de la señal que estás enviando al mundo invisible. Esto está bien, esto lo acepto, esto lo tolero. Y el alma aprende rápido, aprende a no reaccionar, aprende a ignorar la incomodidad, aprende a silenciar al espíritu. Y cuando eso pasa, empiezas a justificar lo que antes habrías rechazado. Empiezas a negociar con lo que Dios te dijo que deseches. Empiezas a mezclar lo santo con lo común. Y lo más trágico, comienzas a deformar tu carácter. El carácter del creyente no se forma solo con la palabra, sino también con la atmósfera. Si tu ambiente está cargado de confusión espiritual, tu carácter se volverá confuso. Si convives con lo inmundo, tu santidad se vuelve difusa. Y sin santidad no hay visión, no hay pureza, no hay sensibilidad al mover del Espíritu. Hebreos 12:14 lo dice claro: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿cómo seguir la santidad si tu alma ya no reconoce lo profano? ¿Cómo caminar en pureza si la impureza ya es parte del paisaje? ¿Cómo escuchar a Dios si la voz del Espíritu ha sido ahogada por el ruido de lo común? Hay creyentes que no están en pecado activo,
pero viven bajo una atmósfera adormecida. Tienen Biblia, pero no revelación. Asisten a iglesia, pero no sienten fuego. Oran, pero no escuchan. Y no es que Dios no esté hablando, es que ya no hay capacidad de oír. El corazón se ha endurecido, la sensibilidad se ha apagado, la impureza fue normalizada. Y muchas veces todo empezó con un símbolo, con un objeto, con una presencia, con algo que no parecía tan serio. Pero lo que parece pequeño, cuando se repite sin confrontación, construye hábitos. Y los hábitos forman carácter. Y el carácter determina destino. Por eso Jesús fue tan radical. Por eso dijo que si tu ojo te hace caer, sácalo. No porque el ojo fuera malo en sí, sino porque el alma que se acomoda al tropiezo termina ciega. Y un alma ciega ya no puede discernir entre lo santo y lo común, entre lo puro y lo profano, entre lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza. Ese es el verdadero peligro de tener símbolos impuros en casa. No solo afectan tu atmósfera, afectan tu percepción, afectan tu carácter, afectan tu relación con Dios. Y poco a poco te vuelves alguien que ya no discierne, ya no tiembla ante la palabra, ya no reacciona ante la presencia, ya no anhela lo santo, porque el alma se contaminó en lo invisible. Pero hoy Dios te habla para interrumpir ese proceso. Hoy te despierta, hoy te sacude, hoy te dice: vuelve a sentir, vuelve a discernir, vuelve a cuidar tu ambiente. Porque tu sensibilidad espiritual es demasiado valiosa como para arriesgarla por cultura, por costumbre o por lógica humana. Y si tú hoy reconoces que algo en tu casa, en tu ambiente o en tus decisiones ha estado apagando tu sensibilidad, no ignores esa voz, porque esa voz es la señal de que el Espíritu Santo aún está obrando, aún está llamando, aún quiere restaurar lo que se ha deformado. Él puede devolverte la sensibilidad, Él puede renovar tu percepción, Él puede restaurar tu carácter, pero necesita que tú limpies el ambiente, que tú renuncies a lo que te ha adormecido, que tú cierres las puertas que abriste sin darte cuenta, porque tu carácter no puede ser moldeado por lo impuro. Tu alma no fue diseñada para convivir con lo que Dios aborrece. Tu corazón fue creado para arder con fuego santo, no para ser enfriado por lo común. Y si hoy decides purificar tu atmósfera, tu carácter será renovado, tu discernimiento será restaurado, tu fuego volverá a encenderse. Cuando el ambiente es purificado, el alma comienza a despertar, el corazón vuelve a arder, la mente se aclara, el fuego regresa, porque el Espíritu Santo nunca se fue del todo, solo estaba esperando espacio, estaba esperando que renunciaras a lo que lo estorbaba, que limpiaras el altar, que dieras un paso en dirección a la santidad. Y apenas lo haces, la atmósfera comienza a cambiar. Lo impuro pesa, lo impuro confunde, lo impuro adormece. Pero la presencia de Dios trae paz, y no cualquier paz, sino esa que sobrepasa todo entendimiento, la que no depende del silencio externo, sino de la pureza interna. Porque cuando la atmósfera está consagrada, incluso en medio del caos del mundo, tú puedes experimentar reposo, seguridad, claridad. Y eso es lo que muchos hogares están necesitando con urgencia. No más ruido, no más pantallas, no más distracciones, sino atmósferas limpias, donde el alma pueda respirar, donde el espíritu pueda hablar, donde Dios pueda habitar con libertad. Porque hay milagros que no están esperando una nueva oración, sino un nuevo ambiente. Cuando un hogar es restaurado, los frutos son visibles. El carácter se transforma, la impaciencia cede, la irritabilidad se disuelve, el juicio desaparece, el amor comienza a fluir. No porque el ambiente externo haya cambiado por completo, sino porque la atmósfera espiritual fue alineada con el cielo, y donde hay presencia, hay fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos recuerda cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Y dónde se manifiestan primero? En el hogar. Porque tu casa es tu primer ministerio, es el primer altar, es la primera plataforma donde tu fe se hace evidente. Por eso el enemigo no ataca solamente tus planes, ataca tu ambiente, porque sabe que si puede llenar tu casa de confusión, de cansancio, de distracción,
de símbolos impuros, puede debilitar tu carácter, frenar tu propósito y apagar tu fuego. Pero cuando tú limpias tu espacio, Él pierde el acceso. Y cuando el enemigo pierde el acceso, tú recuperas el territorio. Y ese territorio no es solo físico, es emocional, espiritual, generacional. Porque cuando el ambiente cambia, la forma en que hablas cambia, la manera en que piensas cambia, la forma en que oras cambia, tu discernimiento se agudiza, tu percepción espiritual se despierta, y lo que antes tolerabas ahora te incomoda. Lo que antes ignorabas ahora lo confrontas. Lo que antes te era indiferente ahora te duele. Ese es el poder de una atmósfera purificada. Te devuelve sensibilidad, te restaura visión, te prepara para caminar en lo que Dios ya había dispuesto para ti. Y lo más hermoso es que esa transformación no se queda en ti, se expande, se contagia. Tus hijos lo sienten, tu pareja lo percibe, tus visitantes lo notan, porque la presencia de Dios no necesita letreros, se manifiesta, se siente, se respira. Y no porque tú seas perfecto, sino porque decidiste limpiar el lugar donde Él habita. Y sí, tu casa es eso, un lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar, no solo visitar. Pero para que Él se quede necesita honra, necesita que lo pongas primero, necesita que limpies lo que lo contrista, que remuevas lo que lo apaga, que rechaces lo que lo ofende. Porque donde hay reverencia hay manifestación, donde hay entrega hay poder, y donde hay orden espiritual hay fruto visible. Ese fruto empieza a notarse en las decisiones diarias. Ya no eliges según tus emociones, sino según tu convicción. Ya no reaccionas desde la carne, sino desde el espíritu. Ya no vives desde la lógica, sino desde la fe. Porque el ambiente limpio te conecta con la voluntad de Dios, y cuando sabes lo que Dios quiere, tienes poder para rechazar lo que no viene de Él. Y no solo eso, cuando la atmósfera está alineada, el alma encuentra descanso, el insomnio se va, la ansiedad cede, la tristeza se disipa, porque donde habita el Espíritu, habita la paz. Y esa paz no viene por tener una vida sin problemas, sino por tener un corazón alineado a la presencia, una mente llena de luz, un hogar donde lo profano fue expulsado y lo santo fue restaurado. ¿Y sabes qué más ocurre? Vuelves a soñar, vuelves a escuchar, vuelves a creer, porque la impureza no solo te desconecta de Dios, también te desconecta de tu propósito. Pero cuando la atmósfera es purificada, Dios vuelve a hablar con claridad. Te recuerda lo que puso en ti, te muestra lo que viene, te impulsa a caminar con fe. Y si lo que ves a tu alrededor todavía no ha cambiado, no te preocupes, porque cuando el ambiente cambia primero en lo espiritual, lo visible lo sigue, lo físico se alinea, las relaciones se sanan, las puertas se abren, las decisiones fluyen. Y no porque hiciste más, sino porque ahora el Espíritu tiene libertad para obrar en tu casa. Esa es la verdadera victoria. No tener una vida perfecta, sino una atmósfera alineada. Un hogar donde Dios sea bienvenido, donde no haya mezcla, ni confusión, ni símbolos de lo inmundo. Donde tú y tu casa puedan servir al Señor con libertad, con fuego, con pasión. Josué 24:15 lo dijo con autoridad: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración no se hace desde la teoría, se hace desde la atmósfera. Porque cuando tu casa es consagrada, no solo tú sirves, tu ambiente se convierte en testimonio, tu hogar habla, tu altar respira presencia, tu familia refleja gloria, y todo comienza con una decisión: limpiar, renunciar, restaurar, invitar, consagrar. Y entonces el cielo se abre, la voz de Dios fluye, el fuego regresa, y lo que antes era un terreno contaminado, ahora se convierte en una habitación para la gloria de Dios. El enemigo no necesita una puerta abierta de par en par. Le basta con una rendija, no requiere una proclamación explícita. Le basta con un permiso silencioso. No siempre entra con estruendo. A veces entra con un objeto, con una imagen, con una figura, con algo que parece sin importancia, pero que en el mundo espiritual es una señal de permiso. Y ese es su arte más sutil: esconderse en lo que el creyente no quiere confrontar.
lo que ignoras, lo que justificas, lo que minimizas, porque sabe que mientras tú lo llames tradición, costumbre o no es tan grave, él puede quedarse sin ser detectado. Puede respirar en tu ambiente, puede sembrar confusión, puede operar desde las sombras. Dios es luz, Él no habita en ambientes confusos, no se mueve con libertad donde hay mezcla. Por eso, cuando el Espíritu Santo comienza a revelarte ciertas cosas, lo hace no para juzgarte, sino para liberarte. Lo que antes parecía adorno ahora te incomoda. Lo que antes decorabas con orgullo, ahora quieres remover. Porque ya no estás viendo con ojos naturales, estás viendo con discernimiento, con revelación. Y es que no se trata solo del objeto en sí, sino del espíritu que representa. Lo inmundo en la Biblia siempre está asociado con rebelión, con desobediencia, con distorsión de propósito. El cerdo, en ese contexto, representa lo que Dios llamó impuro y el hombre intentó normalizar. Y cuando tú invitas a tu hogar algo que en el mundo espiritual simboliza eso, no estás trayendo inocencia, estás abriendo una puerta. Jesús dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Sabes qué significa eso en este contexto? Que lo que ves, lo que permites en tu entorno, lo que contemplas todos los días, moldea tu atmósfera y afecta tu interior. Si estás rodeado de símbolos confusos, tu discernimiento se enturbia. Si convives con lo inmundo, tu espíritu se apaga y el enemigo lo sabe. Por eso no siempre se presenta como oscuridad evidente. A veces se presenta como algo tierno, como algo cultural, como un símbolo simpático. Pero detrás de eso hay legalidad espiritual. Hay una atmósfera que se corrompe. Hay una puerta que se abre. Porque el mundo espiritual no responde a tus emociones, responde a tus acuerdos. Y cada objeto que toleras, cada símbolo que aceptas, está hablando en lo invisible. Por eso es tan importante confrontar lo pequeño, revisar lo escondido, preguntarte, ¿qué hay en mi casa que representa lo contrario a la santidad de Dios? ¿Qué he normalizado que el Espíritu Santo me está pidiendo remover? ¿Qué estoy justificando con lógica, pero está apagando mi fuego espiritual? Muchos creyentes no han caído por grandes pecados, sino por pequeñas concesiones. No por rebelión directa, sino por indiferencia persistente. Por no querer hacer dramas espirituales, terminaron viviendo en ambientes donde el espíritu ya no se manifiesta. Por miedo a parecer fanáticos, decidieron no confrontar símbolos que estaban abriendo grietas en su atmósfera. Pero hoy Dios te dice, no se trata de exageración, se trata de pureza, no se trata de religión, se trata de protección. Porque cuando limpias lo pequeño, cierras puertas grandes. Cuando confrontas lo simbólico, cortas con lo espiritual. Cuando decides honrar la presencia de Dios sobre cualquier costumbre humana, entonces el enemigo ya no tiene lugar. Y sí, esto puede incomodar, puede implicar decisiones firmes, puede llevarte a cambiar cosas que amabas, pero escucha, todo lo que entregas por reverencia, Dios lo reemplaza con gloria. Todo lo que decides dejar por obediencia, Él lo llena con su presencia, porque Dios no te quita por castigo, te limpia por amor. ¿Recuerdas el relato de Acán en el libro de Josué? Una sola posesión escondida en la tienda detuvo la victoria de todo un pueblo. Un solo objeto mal adquirido contaminó el campamento. No porque el objeto fuera grande, sino porque representaba desobediencia. Porque lo que no se confronta, se esconde. Y lo que se esconde, da legalidad al enemigo para operar. Y tú no fuiste creado para vivir oprimido. Fuiste creado para caminar en victoria. Pero esa victoria comienza en el ambiente, en tu casa, en tu espacio, en lo que permites. Porque cuando limpias tu atmósfera, limpias tu visión. Cuando cierras puertas, recuperas el terreno. Cuando confrontas lo que el enemigo usaba como ancla, rompes cadenas invisibles. Y sí, tal vez tengas que renunciar a cosas que te daban risa, que considerabas tiernas, que adornaban tu casa. Pero si el Espíritu Santo te lo está mostrando, no lo ignores, porque detrás de lo simbólico hay un lenguaje espiritual.
Y si tú decides honrar la voz de Dios, aunque no entiendas todo, aunque otros no comprendan, el cielo responderá con poder. Así que mira a tu alrededor, revisa tus rincones, pregúntale al Espíritu: ¿hay algo aquí que no te agrada? ¿Hay algo que he normalizado y que está bloqueando lo que quieres hacer en mi casa? Y cuando Él te responda, no dudes, no razones, no lo retrases, obedece, entrega, limpia, porque lo que viene después será mayor. Todo lo que Dios te mostró en este mensaje no es para que tengas temor, sino para que tomes autoridad, para que dejes de vivir como víctima de una atmósfera contaminada y comiences a vivir como gobernante espiritual de tu casa. Porque el enemigo no puede operar donde hay luz, no puede resistir donde hay gloria, no puede permanecer donde hay un altar encendido. Y ese altar puede levantarse hoy en tu sala, en tu habitación, en ese espacio que hasta ayer era territorio neutral. Porque lo que parecía inofensivo, lo que tú habías tolerado como parte de la cultura, de la decoración o de la costumbre, Dios hoy te lo ha revelado como una grieta espiritual. Y no para avergonzarte, sino para darte poder sobre eso, para que lo rompas, para que lo saques, para que lo declares sin más demora. Este hogar le pertenece a Dios. Esta atmósfera será santa. Aquí solo el Espíritu Santo tiene lugar. Y es entonces cuando empieza la transformación, no en lo estético, sino en lo invisible, porque el mundo espiritual responde a lo que consagras. Y cuando tú decides honrar a Dios con tus objetos, con tus símbolos, con tus hábitos, con tus decisiones, el cielo desciende sobre tu casa como nunca antes, no solo en forma de paz, sino de protección, de dirección, de poder. Recuerda que Jesús no limpió el templo por estética, sino por propósito. No era solo polvo lo que sacó, era mezcla, era confusión, era profanación. Y lo mismo quiere hacer contigo. Quiere ayudarte a limpiar tu espacio para que se active tu propósito. Porque no puedes caminar en autoridad mientras permites objetos que representan rebelión espiritual. No puedes vivir bajo unción si compartes espacio con símbolos que deshonran a Dios. Pero si decides limpiar, si decides renunciar, si decides confrontar incluso lo pequeño, prepárate. La gloria va a llenar tu casa, porque donde hay entrega, hay manifestación. Y donde hay santidad, hay fuego que no se apaga, el fuego que transforma, el fuego que revela, el fuego que separa lo santo de lo común. Y si en algún momento dudaste, si te sentiste ridículo por pensar que un objeto podía abrir puertas espirituales, recuerda esto: la obediencia a lo pequeño revela tu preparación para lo grande. David no venció a Goliat con espada, sino con piedras. No porque las piedras fueran mágicas, sino porque eran obediencia en forma concreta. Lo mismo hará Dios contigo. Va a usar tu fidelidad en lo oculto para desatar victoria en lo visible. Por eso no subestimes lo que hoy el Espíritu te está pidiendo. Si hay algo que remover, hazlo. Si hay algo que quemar, quémalo. Si hay algo que consagrar, hazlo con todo tu corazón. Porque no es solo limpieza simbólica. Es una declaración de guerra. Es decirle al enemigo: este espacio ya no te pertenece, este ambiente ya no será tu plataforma, esta casa es altar, este hogar es del cielo. Y cuando haces eso, comienzas a ver el fruto. Donde había confusión empieza a fluir sabiduría. Donde había discusiones constantes, llega la paz. Donde había ansiedad, llega descanso. Donde todo parecía estancado, se abre el camino. Porque ya no hay interferencia, porque la atmósfera está limpia, porque el Espíritu Santo tiene libertad para obrar. Y no solo eso, cuando limpias tu casa, empiezas a descubrir tu verdadera identidad espiritual. Porque lo que tolerabas no solo contaminaba tu ambiente, también limitaba tu percepción de quién eres en Cristo. Pero cuando lo impuro se va, la luz regresa. La voz de Dios se escucha, el fuego se enciende y tú comienzas a verte como Él te ve, escogido, consagrado, revestido de autoridad. Tu casa no será más un lugar de mezcla, sino un espacio de presencia. No será más una zona espiritual ambigua, sino una sala de adoración. No será más terreno dividido,
sino un campo fértil para el mover del Espíritu. Y todo empezó con una decisión, la de no tolerar más lo impuro, la de consagrar lo cotidiano, la de hacer de cada rincón un altar para el Rey. Así como en tiempos de Ezequías, cuando el templo fue purificado y la gloria volvió a llenar el lugar, así también puede ocurrir en tu hogar. Porque el mismo Dios que habitaba en el arca del pacto quiere habitar en tu casa. No con visitas esporádicas, sino con habitación permanente. No con intervenciones ocasionales, sino con gloria continua. Y cuando eso pasa, tus hijos serán impactados, tus pensamientos serán renovados, tu discernimiento será restaurado y tu autoridad será evidente. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para vivir sin temor, para caminar con claridad, para orar con poder, para hacer luz en medio de la oscuridad. Así que hoy es el día, no mañana, no cuando entiendas todo. Hoy es el día para consagrar tu casa, para revisar tus símbolos, para cerrar puertas, para limpiar el ambiente. Y cuando lo hagas, la atmósfera se transformará. El cielo se abrirá, la presencia descenderá. Y tú sabrás sin lugar a dudas que Dios ha tomado el control. Porque cuando tú limpias el ambiente, Él llena el espacio. Y cuando Él llena el espacio, ya no hay lugar para lo oscuro. Porque la luz no comparte territorio. Porque la santidad no negocia. Porque la gloria no convive con la mezcla. Hoy tu hogar puede volver a ser un lugar de paz. Hoy tu atmósfera puede ser restaurada. Hoy tu destino puede ser redireccionado. Solo necesitas una decisión: honrar a Dios sobre todo lo demás. Y si lo haces, escucha esta promesa final. Y mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 17:14. La sanidad empieza hoy, la limpieza empieza ahora, y lo que parecía maldición será testimonio. Porque lo que parecía insignificante era una puerta, y porque cuando decides cerrar esa puerta, el enemigo pierde el acceso y Dios toma el control.